Fuerte y claro, el congresista Alejandro Muñante pone en su sitio a la mermelera de Canal N y responde además sobre la inseguridad ciudadana en todo el Perú, así como la situación política y social actual. Escuchemos. Modificaban muchos artículos del Código Penal, se concreta en uno solo, se sintetiza en uno solo, donde se establezca que cuando la extorsión, el sicariato, el homicidio calificado se realice utilizando granadas o explosivos, ese acto ya es cadena perpetua. A eso se le llamó criminalidad sistemática. ¿Por qué? Porque la palabra terrorismo les causaba mucho escozor a las bancadas de izquierda. Entonces, por ellos, por la presión de ellos, se le cambió por criminalidad sistemática. Coincide que, digamos, ese es el consenso, el punto de partida después del análisis de los 30 proyectos más el proyecto del Ejecutivo. Lo que sucede es que este proyecto de criminalidad sistemática ha sido aprobado en primera votación. Debería entrar en segunda votación ya. Los ánimos el punto de debate, sectores, ¿no? Que en muchos sectores, claro, se mencionaba, se va a criminalizar. Entonces, vamos a regresar nuevamente a un debate, a una instancia que ya lo habíamos superado. Yo creo que estamos haciendo las cosas mal y yo llamo a la cordura, a la mesura, a la prudencia, a las autoridades del Poder Legislativo para que realmente nos pongamos a trabajar en aquello que ya se avanzó. Y por eso ya saludamos al congresista Alejandro Muñante, congresista vocero de Renovación Popular. Como está, congresista, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La expectativa de este cambio normativo, sobre todo lo que está ahora liderando la Comisión de Justicia, ¿tiene expectativa? Mira, yo he sido bastante crítico con esta situación que se ha dado en torno, primero, a la observación de último momento que dio el Ejecutivo y segundo, que se nos haya negado a nuestro pedido de tener un acta virtual para que justamente sean los voceros los que decidan no saltar la valla de la Comisión de Justicia para que este tema, el dictamen por insistencia, pueda ser luego debatido en un pleno extraordinario que obviamente tiene un procedimiento a seguir. Pero lo que se nos informó... no se ve pronto, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero lo que se nos informó de Presidencia fue de que iban a esperar que la Comisión de Justicia se pronuncie. Es decir, me pareció realmente bastante grave que el presidente del Congreso, sabiendo de la poca voluntad que tiene la Comisión de Justicia para restituir esta figura tan importante, le haya otorgado la plena, digamos, vigencia o la facultad a la Comisión de Justicia para que resuelva este tema. Nosotros lo que queremos es que exista una exoneración del dictamen porque sabemos que lo que está haciendo la Comisión de Justicia es simplemente dilatar este proceso porque en realidad, y ya lo han dicho los propios congresistas de Perú Libre, que no quieren que se restituya esta figura tan importante. ¿Y por qué se querría? Hay un juego en pared. Yo he denunciado y me reafirmo. Hay un juego en pared entre el Poder Ejecutivo y la bancada de Perú Libre, ¿no?, que está presidiendo en estos momentos la Comisión de Justicia con la venia y la complacencia de ciertas bancadas del Congreso. ¿Se está instrumentalizando la Comisión de Justicia? Por supuesto que sí, y no solamente en este tema importante, también la semana pasada, soy prácticamente la voz solitaria de denunciar ciertos actos que se están viendo en la Comisión de Justicia. Por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, se citó una sesión extraordinaria. Bueno, uno piensa pues que si es una sesión extraordinaria se va a tocar temas importantes, ¿no?, que no se pueden aplazar, por supuesto. Pero uno de los proyectos de ley que se revisó fue uno que por supuesto no tiene nada de urgente, que pretendía que los sentenciados, aun cuando no hayan pagado su reparación civil, pueden rehabilitarse. Esto tiene nombre propio, Ollantumala. ¿Cuántos condenados por... ¿Ollantumala? Perdón, Antaurumala, ¿no? Porque claro, el señor Antaurumala no podría postular hasta que pague su reparación civil, ¿no es cierto? Si no, no estaría rehabilitado. O sea, ¿usted cree que están planteando y redactando una ley para beneficiar a Antaurumala? Antaurumala y otros procesados más, porque lo que se plantea es que las personas puedan tener o obtener automáticamente su rehabilitación una vez cumplida su pena sin haber pagado un solo sol de la reparación civil. ¿A cuántas víctimas estamos dejando en indefensión? Y eso era lo urgente para la Comisión de Justicia. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo se comería ese pleito o se sumaría a ese juego? Bueno, pues hay ciertas acusaciones con respecto a personas muy allegadas a la presidenta Boluarte, no tanto familiares como funcionarios. O sea, hay muchos intereses aquí. No solamente veamos el árbol, también veamos el bosque. Yo creo que es importante que esta figura se restituya e incluso hemos subido la valla, ¿no?,
para que evitar justamente lo que algunos han criticado y con justa razón, el mal uso de esta figura. Nosotros hemos cambiado el término, por ejemplo, razones plausibles, lo hemos cambiado por elementos razonables. ¿En qué cambia? ¿En qué hace la diferencia? Que el fiscal que solicite una detención preliminar, siendo esta la excepción y no la regla, tiene que al menos demostrar que hay indicios reveladores o suficientes que podrían vincular a una persona con la comisión de un delito. ¿Cómo juzga esta posibilidad, que 88 delitos queden excluidos? No, por supuesto. Lo que usted está mencionando es la observación del Ejecutivo. Una observación que también he señalado, que es bastante anómala y creo yo hasta injerencista de las labores del Legislativo, porque las observaciones son eminentemente técnicas o deberían ser solamente técnicas. Por ejemplo, si una autógrafa de ley contraviene la Constitución o cuando existe una duplicidad de normas. El Ejecutivo no le puede decir al Legislativo mediante una observación, oye, yo quiero que le pongas esto, que le quites lo otro, porque eso sería meterse en la labor del legislador. En todo caso, si quieren modificar la norma, que presenten su proyecto de ley. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, han dicho ellos, pero lo hacen a través de una autógrafa. Pasamos en función al juicio de expertos. Aducen que incluso dilataron el proceso y se demoraron porque escuchaban a expertos en la materia. No, yo creo que el Ejecutivo está haciendo las cosas muy mal. Una observación no puede desnaturalizar la norma, no se pueden meter en la labor del legislador. En todo caso, repito, si el Ejecutivo quiere plantear o abrir el debate con respecto a la modificación de la detención preliminar, ellos pueden presentar su proyecto de ley. No lo pueden hacer a través de una autógrafa. Y por supuesto, como sabíamos que este tema tiene la intención de dilatar esta restitución, nos hemos opuesto a que la Comisión de Justicia se aboque a este tema, pero ya Presidencia del Congreso nos ha cerrado las puertas y ha dicho que la Comisión de Justicia se encargue. O sea, este tema no se va a ver hasta marzo. No, así como están las cosas, no se vería hasta marzo. Mientras tanto. Mientras tanto, vamos a seguir en indefensión. Por ejemplo, un caso particular, ¿cuándo es útil una detención preliminar? Cuando una señorita o niña denuncia a su violador después de 5 años, después de 2 años, después de 5 meses. Claro, ya no hay en ese caso ya no hay flagrancia. ¿Pero qué? ¿Vamos a avisarle al violador que le vamos a abrir una investigación para una audiencia de prisión preventiva? Hasta ese momento y este señor escapó de la justicia. Lo que sí promete... Para eso sirve la detención preliminar. Sí, de hecho, y coincide su voz con la de muchos expertos. Lo que sí ha prometido Eduardo Salguana, el presidente del Congreso, es prioridad para debatir la ley de terrorismo urbano, ¿no? La ley que también envía el Ejecutivo en octubre, pero desde el Congreso ya habían más de 30 proyectos. Sí, hubieron varios proyectos. En un momento el debate se truncó, entramos, como se dice, un pantano del cual no podíamos salir, hasta que en una junta de portavoces decidimos que toda esta andanada de proyectos que modificaban muchos artículos del Código Penal se concreta en uno solo, se sintetiza en uno solo, donde se establezca que cuando la extorsión, el sicariato, el homicidio calificado se realice utilizando granadas o explosivos, ese acto ya es cadena perpetua. A eso se le llamó criminalidad sistemática. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra terrorismo les causaba mucho escozor a las bancadas de izquierda. Entonces, por la presión de ellos se le cambió por criminalidad sistemática. Coincide que, digamos, ese es el consenso, el punto de partida después del análisis de los 30 proyectos más el proyecto del Ejecutivo. Lo que sucede es que este proyecto de criminalidad sistemática ha sido aprobado en primera votación. Debería entrar en segunda votación ya. Todavía no entra. Ahora, yo creo que Salguana se ha referido a otro proyecto. Al proyecto del Ejecutivo. Bueno, claro, vimos este debate con mucha fuerza con el paro de transportistas. Lo que pasa es que justamente la observación del paro de transportistas fue al proyecto del Ejecutivo que planteaba incluso que las protestas puedan ser consideradas terrorismo urbano. Justamente eso fue lo que exacerbó los ánimos. El punto de debate, ¿no? Que en muchos sectores se mencionaba se van a criminalizar. Entonces, vamos a regresar nuevamente a un debate, a una instancia que ya lo habíamos superado. Yo creo que estamos haciendo las cosas mal y yo llamo a la cordura, a la mesura, a la prudencia, a las autoridades del Poder Legislativo para que realmente nos pongamos a trabajar en aquello que ya se avanzó,
que es la criminalidad sistemática. No retroceder y empezar de cero, porque sería también mucha pérdida de tiempo. Congresista Muñante, usted ha sido parte de la mesa directiva. ¿Cómo ha visto el manejo que se ha dado esta semana respecto a las comunicaciones en el caso Andrea Vidal? Hemos tenido la participación de la señora Alejandra Aramayo en la Comisión de Fiscalización, tratando de deslindar de una publicación institucional. Finalmente dice, yo no hice este comunicado, menciona a un señor Julio Talledo, que pertenece a la Oficialía Mayor, nos enteramos que es un cargo de confianza. ¿Cómo ve este manejo? ¿Usted apoyó cuando leyó este tuit o esta publicación en la cuenta de X? ¿Qué le pareció? Bueno, mira, he señalado también en más de una oportunidad que el Congreso amerita una reestructuración de todo su personal. Y justamente lo que estamos viendo hoy, digamos, avala esta posición. ¿Por qué? Porque se están tirando la pelota entre los funcionarios, ¿no? Debe ser la señora Alejandra Aramayo. Teníamos hace 2 semanas atrás a otro funcionario que había ido a la Comisión de Fiscalización y había señalado de que habían ido a la casa de un ex congresista. Richard Acuña, celebrar las designaciones. Claro. Sí. Entonces, yo creo que se necesita una real reestructuración de todo el personal del Congreso y que incluso aquí podrían entrar a tallar la misma Contraloría. ¿No? En Contraloría en otras ocasiones han hecho evaluaciones del personal que se ha contratado para ver si realmente tenemos o no los funcionarios, digamos, idóneos para ocupar los diferentes cargos en el Parlamento Nacional. ¿Se está demorando la Contraloría en actuar? Por supuesto, se está demorando demasiado y esto lo único que hace es justamente restarle, ¿no?, credibilidad, restarle digamos, la imagen al Parlamento Nacional. Nosotros quienes hemos pedido que se investiguen todas estas denuncias que han salido, no lo hemos hecho porque hemos seguido la comparsa de un sector político que quiere atacar siempre el Congreso. Lo hemos hecho porque precisamente queremos defender la institucionalidad del Parlamento y para eso se necesitan tomar acciones concretas. Yo quiero poner a consideración algo. Por ejemplo, ¿no?, justamente usted hablaba de mi periodo en la mesa directiva. En mi periodo, cuando se denunció la compra de las alfombras, algo que nunca sucedió, ¿no es cierto?, inmediatamente el oficial mayor renunció a su cargo. Es decir, hubo una acción inmediata. Ahora estamos ante una situación mucho más trágica y hasta el día de hoy no pasa absolutamente nada. El señor Giovanni Forno debe dejar la oficialía mayor. Nosotros hemos pedido que el cese de su cargo, como mínimo, pero no hay absolutamente nada. Incluso el presidente del Congreso, en medio de toda esta situación, viajó a China. No, y cuando regresó dijo, la mesa directiva va a tomar una decisión, esa semana no ha pasado nada, ya se van de semana de representación, así que la situación se dilata. Se anunció una serie de remociones, pero que hasta el día de hoy tampoco se han dado a conocer. El único que se conoció, el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Arabia, bueno, por todas las imputaciones, pero era después... insostenible, ¿no? Era insostenible. Vamos con unas declaraciones muy breves de la señora Alejandra Aramayo, en medio de la Comisión de Fiscalización, realiza estas declaraciones. Es un funcionario de presidencia que se arroga la responsabilidad de solicitar este documento. El señor Julio Talledo es la persona que se comunica con la suscrita a nombre de presidencia para coordinar el tema de comunicación en ausencia del titular que estaba de vacaciones. Sospecho yo, presidente, que este funcionario, sin mayor manejo periodístico ni comunicacional, ha emitido este desafortunado tuit. Bueno, en paralelo, el presidente del Congreso estaba en una reunión en la sala Bolognesi. Los periodistas lo esperaban a la salida para que responda sobre el señor Julio Talledo, porque es un personal de confianza de la mesa directiva, y lo que vemos es que toma otro acceso el señor Salguana y finalmente evade a la prensa. No quiso responder, evita la respuesta. ¿Y en virtud a qué se refiere esto? ¿Conoce usted al señor Talledo? No, no lo conozco, casi no me he relacionado con los actuales funcionarios. Ahora, su designación entiendo que se hace oficial en el periodo 2022-2023, eso lo tiene que firmar la mesa directiva. No, desconozco desde qué momento está cumpliendo una función como personal de confianza.
Pero, ¿puede tener las atribuciones para realizar una publicación ahí así? allí hay un ¿O fue por desorden. órdenes del Pero señor Salguán? la jefa de comunicaciones, ¿no? Es la señora Aramayo, hasta donde sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que otro funcionario que no cumple esa función pueda atreverse a escribir un tuit sin haber coordinado con la jefa de comunicaciones? ¿Debe Eso de salir por también sí- la señora Alejandra De por Aramayo? sí ya te habla de un desorden. Yo no sé si le van a salir, yo lo que pido es una reestructuración. Si esa reestructuración amerita que todos salgan, a buena hora. Si alguna reubicación hay, bueno, eso se decidirá por las personas encargadas, pero sí, debería haber en estos momentos ya una reestructuración. Una mención final sobre una denuncia, porque Vicky Navarro es otra señorita que se dice haber sido agredida sexualmente por Torres Arabia. Menciona que Heidi Figueroa era una funcionaria también de alto nivel del Congreso, le da cuenta de esta situación y lo que hicieron fue despedirla. Le dijeron otra más, pero no tomaron su declaración como cierta. Bueno, definitivamente están funcionando muy mal varios funcionarios y creo que este tipo de denuncias justamente lo que hacen es ventilar, ¿no es cierto?, la catadura de algunos trabajadores que muchas veces por pertenecer tal vez a un partido político, por ser militante de un mismo partido, podría funcionar una especie de espíritu de cuerpo. Sí hay copamiento de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Bueno, eso es evidente, no hay que frotar la lámpara, uno puede revisar simplemente los trabajadores y revisar su filiación política, ¿no? El tema es que pueden tener una filiación política, eso no los elimina o no los deslegitima para acceder a un cargo público, el tema es que cumplan correctamente con sus funciones y cuando hay algún asunto que investigar, no se haga espíritu y cuerpo y más bien se empodere la imagen del Parlamento, ¿no? Congresista, muy amable. Nos Muchísimas ha quedado gracias. claro que el señor Giovanni Forno entonces tiene que salir y quienes sean necesarios, pero viene una semana de representación. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.